Hace poco tiempo, el ejército de los Estados Unidos comenzó operaciones de combate importantes en Irán. Hace unos momentos, el ejército de Estados Unidos inició una gran operación en Irán. Su objetivo es proteger a ciudadanos estadounidenses, eliminando amenazas que, según ellos, provienen del régimen de Irán. En un mensaje a los ciudadanos de Irán, el presidente de Estados Unidos dijo que al terminar la operación, ellos deben cambiar su gobierno. Según él, esta podría ser la única oportunidad en generaciones. Enfatizó que Estados Unidos está listo para apoyarlos con gran fuerza y poder destructivo. Así declaró el presidente Donald J. Trump en un video de 8 minutos publicado en redes la madrugada del sábado, donde anunció al mundo entero que Estados Unidos lanzó el tan esperado ataque contra Irán. En el video, Trump explicó por qué el Departamento de Guerra de Estados Unidos llamó Operación Furia Épica a la operación. Según él, el régimen iraní ha sido una amenaza tanto para estadounidenses y aliados como para sus propios ciudadanos. Mencionó a los miles que murieron en las protestas de enero como prueba de que el ANI es un gobierno cruel. Dijo que el peligro creció porque Irán intenta reconstruir su programa nuclear y desarrolla misiles de largo alcance capaces de llegar a Europa y Estados Unidos. Al final, reiteró su llamado a los iraníes para derrocar a su gobierno, como hizo durante las protestas. Luego, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, publicó un video en redes sociales. Repitió los puntos mencionados por Trump sobre la amenaza de Irán y también hizo un llamado a los ciudadanos iraníes para que derroquen a su gobierno. Las declaraciones de ambos líderes salieron unas horas después de que se escucharan las primeras explosiones en Teherán. Según la agencia de noticias iraní Fars, hubo misiles que impactaron cerca de una base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o IRGC. Associated Press también informó ataques cerca de la oficina del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, lo que indica que Estados Unidos e Israel buscaban golpear al liderazgo principal de Irán en la primera oleada. 2026 parece no darnos respiro. Veamos los detalles confirmados de los ataques, los aspectos aún inciertos y los posibles efectos en la región. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Eso es todo. El ataque inició cerca de las 8 a.m., hora local, en Teherán. Según una fuente de seguridad israelí que habló con Channel 12 News de Israel, eligieron intencionalmente esta hora para el ataque para sorprender a los iraníes, ya que no esperaban una ofensiva en pleno día. Según la misma fuente, hay 3 detalles importantes que se deben recordar. Primero, Estados Unidos e Israel planearon juntos esta operación durante varios meses. Israel decidió desplegar todas sus fuerzas y Washington estuvo de acuerdo. Por último, la primera fase del ataque conjunto durará 4 días. Funcionarios estadounidenses dijeron a The New York Times que Estados Unidos e Israel están listos para actuar con fuerza. Dicen que el bombardeo será más grande e intenso que en la Operación Martillo de Medianoche. Durante la guerra de 12 días, bombarderos estadounidenses atacaron un sitio nuclear clave en Irán. Por ahora, realmente es difícil obtener el panorama completo de qué lugares dentro de Irán fueron alcanzados. NetBlocks, el organismo global de vigilancia de Internet, informó que el gobierno realizó casi un apagón total de Internet, medida común para controlar la información durante crisis. Según los detalles, Israel y Estados Unidos cumplen lo que dijeron. Fuentes dijeron a The Wall Street Journal que los primeros ataques se enfocaron en los activos militares de Irán para debilitar su capacidad de represalia. También se incluyeron como objetivos símbolos e instalaciones de operaciones de inteligencia. Esto no es solo una advertencia, es un primer paso calculado para golpear la capacidad, símbolos y estructura de poder de Irán antes de que respondan. Entre los lugares atacados están la calle Pastor, zona segura en Teherán, con la oficina del presidente de Irán, el centro de mando de la Guardia Revolucionaria, los servicios de inteligencia, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional y otras instituciones militares clave. La agencia de noticias iraní reportó explosiones en otras ciudades, como Isfahán, cerca de un complejo nuclear antes atacado por Estados Unidos, e Israel en la guerra de 12 días. Hay reportes desde Kermanshah,
en el oeste de Irán, donde hay una base de la Guardia Revolucionaria Islámica, y desde Shiraz, donde Israel ha acusado a Irán de tener una gran instalación subterránea de misiles. Al Jazeera reportó nuevas explosiones en Teherán cerca de la 1 p.m., hora local. Esto indica que no es solo un ataque rápido, sino una operación prolongada y por fases. Los medios no logran confirmar la ubicación de todos los sitios afectados por los apagones de Internet. Por eso es complicado saber cuántos fallecidos o heridos hay, ya que uno de los objetivos es el liderazgo superior de Irán. Medios estatales de Irán como Tasnim y Mash News informan que el presidente Masoud Pezeshkian está a salvo. Reuters informa que el líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, fue llevado a un lugar seguro antes de los ataques, pero hay reportes que confirman que ya no está. Según una fuente iraní cercana al gobierno citada por Reuters, varios altos comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica y algunos funcionarios políticos murieron en los ataques. Si estos informes son ciertos, está claro que la primera oleada de la operación no fue simplemente una demostración de fuerza. Es un ataque directo al mismo centro del poder en Irán. El informe del Canal 12 de Israel también confirmó esto según fuentes de seguridad no identificadas. Ellos dicen que los ataques fueron muy exitosos al impactar a altos comandantes, y que Israel está satisfecho con los primeros resultados. Fuentes israelíes afirman que entre los líderes iraníes muertos hay miembros de la Guardia Revolucionaria, los ministros de Defensa e Inteligencia y el principal negociador nuclear. Aunque medios estatales de Irán confirmaron que el presidente del Tribunal Supremo y otros altos funcionarios están a salvo, no han aclarado la situación del líder supremo. Al revisar los hechos pasados, Israel ya insinuaba desde hace tiempo un posible ataque así. Esto se evidencia en sus operaciones continuas contra Hezbollah, principal representante de Irán. En el mes 20 de este año, las fuerzas de defensa de Israel atacaron por aire Líbano, matando a varios oficiales acusados de planear operaciones contra Israel. Horas antes de los ataques en Irán, las fuerzas de defensa de Israel realizaron otro ataque aéreo el viernes. En general, parece que la ofensiva contra Irán no fue simplemente una acción repentina, sino parte de una estrategia más amplia y prolongada que ya se venía preparando desde hace tiempo. Según Ron Ben, analista de un medio israelí, esos ataques aéreos tenían un objetivo particular: cegar el sistema de detección de Hezbollah, que podría alertar a Irán sobre un vuelo de la Fuerza Aérea Israelí para un ataque preventivo. Más tarde, medios afganos y Holonews informaron que Israel lanzó más ataques en Líbano contra Hezbollah. El objetivo era evitar que los grupos intervinieran y se unieran a la guerra. Aquí entra la respuesta de Irán. Unas horas después de la primera ola de ataques de Estados Unidos a Israel, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció que habían lanzado la primera gran ola de misiles y ataques con drones en represalia contra Israel. Sonaron sirenas en diferentes partes de Israel, mientras el ejército estaba ocupado interceptando los proyectiles entrantes. Irán lanzó al menos 35 misiles balísticos en el día, según evaluaciones iniciales. Algunos misiles fueron interceptados por el sistema de defensa aérea, otros cayeron en áreas deshabitadas, y se reportó que una persona resultó levemente herida debido a los escombros que cayeron. Irán no solo buscaba atacar a Israel. La IRGC confirmó ataques a instalaciones militares de Estados Unidos en el Golfo. Incluye la base aérea Al-Assad en Kuwait, Al-Dhafra en Emiratos Árabes Unidos, Al-Odeid en Qatar y el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, en Bahrein. Reportan explosiones en Abu Dhabi, Ciudad de Kuwait, Doha y Riyadh. Es claro que la respuesta de Irán ya no se limita a un frente, sino que se ha expandido regionalmente y dejó de ser solo un intercambio de ataques. Esto se está volviendo un conflicto regional con varios países de Medio Oriente involucrados. Qatar informó que interceptó con éxito los misiles de Irán, y Emiratos Árabes Unidos reportó que un civil murió en Abu Dhabi tras interceptar varios misiles. Emiratos Árabes Unidos calificó el ataque como una violación flagrante y grave de su soberanía nacional, y afirmó que tienen el derecho de responder con toda su fuerza. Bahrein y Qatar condenaron los ataques. Bahrein los calificó como acciones de Irán. Circulan videos de países del Golfo que muestran supuestos impactos exitosos en objetivos de Bahrein y Abu Dhabi. Lo relevante es que los impactos no dañaron instalaciones petroleras ni infraestructura energética. Esto indica que Irán pudo evitar atacar instalaciones energéticas
o que los misiles fueron interceptados antes de llegar a esos objetivos. Algunos estados del Golfo podrían unirse a la ofensiva de Estados Unidos contra Irán, lo que expandiría la guerra aún más. La pregunta es, ¿qué opción le queda a Irán para escalar más? Como dijimos, Israel busca evitar que Hezbollah Namakelam actúe y no espera la pronta desaparición de Nangamas, sobre todo después de los daños a su infraestructura tras los ataques del 7 de octubre. El caso de los hutíes en Yemen es distinto. Tras los ataques, los hutíes anunciaron nuevos ataques con misiles y drones contra rutas marítimas e Israel. Dos funcionarios no identificados dijeron a Associated Press que esperaban que los primeros ataques empezaran la noche del sábado, hora de Israel. Los hutíes suspendieron temporalmente ataques en el Mar Rojo y contra Israel tras un acuerdo con la administración de Trump. Ahora parecen presionar de nuevo una de las rutas comerciales más importantes del mundo. En Irak, se sospecha que milicias ligadas a Irán están detrás de los primeros ataques con cohetes, y es probable que continúen. Cuando leas esto, quizá ya sepas qué grupos proxy siguen activos y cuán amplia es su acción. Por ahora, a las 2 de la tarde en Europa Central, esta es la imagen más completa que tenemos. Y si apartamos la mirada del propio campo de batalla, también es notable la reacción de la comunidad internacional. El gobierno del Reino Unido declaró que no participará en los ataques y no quiere que el conflicto se extienda en la región. Indicaron que reforzaron sus defensas en Medio Oriente como medida preventiva. Alemania informó que recibió aviso antes de los ataques y sigue monitoreando la situación. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, emitió una declaración diciendo que es importante evitar cualquier acción que aumente aún más las tensiones. Por ahora, estas reacciones son esperadas. La insistencia del Reino Unido en desvincularse muestra que Londres quiere alejarse de las acciones agresivas de Washington contra Irán. Es posible que no quieran poner en riesgo sus intereses en el Golfo, o verse involucrados en una guerra que podría expandirse más allá del plan original. Lo más notable fue la reacción de los aliados más cercanos de Irán, Rusia y China. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, afirmó en Telegram que Estados Unidos revela su verdadero rostro y que las negociaciones nunca fueron sinceras. Además de esas declaraciones, Rusia aún no ha dado apoyo o acciones concretas a Irán. China ha permanecido aún más silenciosa. Hasta ahora no ha hecho ninguna declaración oficial condenando los ataques. Ese silencio es relevante. Hace una semana, Rusia, China e Irán hicieron ejercicios navales conjuntos en el Estrecho de Hormuz durante el Maritime Security Belt 2026. El objetivo de ese ejercicio era mostrar la cooperación militar trilateral y enviar un mensaje a Washington de que Irán no está solo. Sin embargo, cuando los aviones de Estados Unidos e Israel comenzaron a lanzar bombas sobre Irán, la unidad que mostraron pareció ser solo una fachada, un aliado en el escenario sin un apoyo concreto en el momento de una verdadera prueba. El silencio de China es más relevante ya que, según informes, Beijing envió más armas ofensivas y defensivas a Irán, algo confirmado por 3 funcionarios familiarizados con el tema. Además, Irán supuestamente está a punto de formalizar un acuerdo para comprar misiles de crucero antibuque supersónicos CM-302 fabricados en China, incluso antes de que comenzaran los ataques. El CM-302 alcanza unas 180 millas y vuela bajo para evadir defensas navales. Está diseñado para atacar portaaviones, lo que es un mensaje claro sobre su posible objetivo. Reuters informó que el acuerdo casi está cerrado, pero aún no hay fecha de entrega. Irán también negocia con China la compra de misiles superficie-aire, sistemas de defensa aérea portátiles, armas antibalísticas y antisatélite. Pese a los debates sobre armas y ejercicios navales conjuntos, es irónico que China aún no se pronuncie oficialmente sobre los ataques a Irán. Pekín no quiere un Raymond Zeteran pro-occidental, pero tampoco desea arriesgar su relación con Washington y los países del Golfo, apoyando abiertamente a Irán durante un conflicto activo. Hasta ahora, eso es lo que sabemos. Una actualización rápida en un momento incierto. Ahora vayamos a lo interesante. Lo que no sabemos. La pregunta más grande de todo esto es si estamos presenciando el inicio de una guerra regional a gran escala, o simplemente otra etapa de intercambio de ataques y contraataques que eventualmente se calmará. Nadie puede responder con certeza. Líderes regionales llevan semanas pidiendo evitar una guerra a gran escala, ya que el resultado sería desastroso. Sin embargo, con el ataque de Irán a los países del Golfo,
demostraron que están dispuestos a considerarlos como objetivos legítimos. Al hacer eso, dieron a esos países razones para apoyar medidas preventivas ante futuros ataques, sobre todo si afectan infraestructuras de petróleo y gas. Aquí es donde entra el tema del estrecho de Hormuz. Se estima que alrededor de 20 millones de barriles de petróleo pasan por este estrecho cada día, lo que equivale a casi el 27% del comercio marítimo mundial de petróleo y aproximadamente una quinta parte del consumo diario total de petróleo en el mundo. Si Irán cumple su amenaza de cerrar o interrumpir el flujo en el estrecho, el precio del petróleo podría dispararse de repente. Y si eso sucede, el impacto no será solo local, sino global. El aumento en el costo de la energía podría frenar la manufactura en China, India, Corea del Sur y Japón, países que dependen mucho de los envíos por el estrecho. Ese costo extra impactará toda la cadena de suministro y a los consumidores globales. Desde la gasolina hasta los víveres, todo podría volverse más caro. Dentro de Estados Unidos, esto podría convertirse en una pesadilla política para el presidente Trump. Porque de hecho, muchos estadounidenses ya están muy molestos por la crisis del costo de vida. Si los precios y la gasolina siguen subiendo, parecería que él mismo causó esa situación. Además, desconocemos el estado de las negociaciones. Aunque Irán parece alejarse de la diplomacia tras los ataques, aún hay una pequeña posibilidad de salvar las negociaciones. En medio de los disparos y el intercambio de misiles, a veces el paso más inesperado es volver a la mesa de negociaciones. Pero por ahora, todo eso sigue siendo especulación. Decimos esto porque el viernes, antes de los ataques, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán apareció en la televisión estadounidense y dijo que un acuerdo de paz estaba al alcance de la mano, pero los acontecimientos recientes han hecho que esa posibilidad sea aún más difícil. Estados Unidos ha usado negociaciones de paz como pretexto para operaciones militares, como en la Operación Martillo de Medianoche en 2025. Por eso realmente no se puede evitar preguntar, ¿es esto parte de una táctica más grande? Si Israel y Estados Unidos no logran debilitar a Irán, o si los ataques no tienen suficiente impacto para que el público se vuelva en contra de Raymond, entonces un acuerdo podría seguir siendo la única manera de terminar este conflicto. También está la supervivencia de Raymond. El gobierno de Irán enfrenta fuerte presión interna tras las protestas de enero. Consideradas el mayor levantamiento desde 1979, el régimen lo ve como amenaza existencial. Por eso 10.000 ciudadanos murieron intentando recuperar el control. El presidente de Estados Unidos considera débil a Raymond. Por eso él y Netanyahu piden a los iraníes derrocar a su gobierno. Sin embargo, los expertos no coinciden sobre si eso es realista. Según Nathan Rafati, un asociado en Jeff Hopkins, la República Islámica restableció el control después de las protestas y no hay indicios de una caída inminente. Analistas de la corporación Rand advirtieron que, aunque Raymond aún puede reprimir la disidencia con fuerza, no debe subestimarse la amenaza de esas protestas. Esto mostró debilidades que pueden dificultar el poder a largo plazo. La capacidad de Raymond para superar la crisis depende de varios factores inciertos. ¿Desertarán altos funcionarios del IRGC o élites políticas? ¿Se mantendrán unidas las fuerzas de seguridad o cederán ante gran presión? ¿Y resurgirán los ciudadanos iraníes tras el debilitamiento del control de Raymond por el poder militar de Estados Unidos? Aquí apuesta el presidente de Estados Unidos. La historia muestra que ante una intervención militar externa, la gente suele apoyar a sus gobiernos, aunque estén molestos con ellos, en vez de rebelarse. ¿Y si cae Raymond? Nada cambia. Aunque Trump tenga un plan, Israel aún no declara los siguientes pasos. El destino de Libia tras Gaddafi y de Irak tras Saddam Hussein debe ser una advertencia. Ambos países cayeron en el caos y sus ciudadanos no obtuvieron estabilidad regional. Irán es más grande, complejo y capaz que esos países. Un vacío de poder en Irán podría provocar violencia sectaria, más refugiados, impacto en el mercado petrolero y favorecer a grupos extremistas peores que ISIS. Esto no implica que Raymond deba seguir en el poder. Y repetimos, ellos mataron a decenas de miles de sus propios ciudadanos. Pero la historia muestra que el cambio de régimen, sin un plan claro para los siguientes pasos, a menudo termina en una tragedia aún mayor. Por ahora, seguiremos vigilando los acontecimientos y reportando la información confirmada, aunque eso signifique sacrificar nuestros sábados en las próximas semanas. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y nos vemos en el próximo video.